Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará la profesora Sonia Cristina Gamboa Sarmiento. Ella es ingeniera de sistemas y magíster en informática de la Universidad Industrial de Santander, profesora de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UIS desde hace 13 años. Es doctora en educación con énfasis en filosofía. Sus intereses de docencia e investigación tienen que ver con el desarrollo del software y con el impacto de la tecnología en la vida de las personas. Por esta vía, ha desarrollado algunos trabajos en filosofía de la tecnología. Profesora Sonia, bienvenida. Gracias, Hernando. Muchas gracias por la invitación nuevamente. En el programa quedó pendiente de seguir dando más cosas en el programa anteriormente emitido. Vamos a abrir este programa, profe, con la siguiente frase. La enajenación del hombre en la civilización técnica consiste en que el dominio de la fuerza nos seduce de tal manera que nos movemos acrítica e irreflexivamente entre el tedio y el orgasmo y dejamos de lado la relación con nosotros mismos. Profesora Sonia, ¿qué nos quiere decir este fragmento y de dónde sale? Sí, un poquito dramático el fragmento. Bueno, sale del estudio de los textos de Patočka, que es un filósofo checo. Bueno, en sus textos habla de la fuerza, digamos, como ese poder superior a todos nosotros, digamos, que socialmente tiene la capacidad de crear, de destruir, pero que no es un asunto sobrenatural, sino que esa fuerza está precisamente tomada o encarnada en los poderes, no importa quién sea o qué sea el poder en diferentes etapas de la humanidad. Está encarnada en ese poder y en lo que llama Patočka la civilización técnica, ya después de las revoluciones industriales, esa fuerza está acompañada de las formas de tecnología que vinieron después de esa época, porque sabemos que siempre ha habido tecnología, pero nunca la tecnología había sido tan útil. Entonces, al tiempo pasa que esa misma tecnología, al tiempo que le sirve al poder, propicia en la sociedad como un vivir, propicia más aún en la sociedad como un vivir sin reflexionar, como muy en el diario, como dice la frase, entre el tedio y el orgasmo. O estamos a tope emocionados por alguna cosa o estamos aburridos, no sabemos qué hacer. Y no hay algo que nos mantenga como en un balance, no solamente emocional, sino en un balance material. Siempre queremos estar como a tope. Eso en parte, como hablábamos en el programa pasado, es algo que en cierta forma las tecnologías propician también intencionalmente. Entonces hay como una banalidad de cómo asumimos, cómo es nuestra vida en nuestras sociedades actuales. Hay una cierta banalidad en la forma como lo asumimos. Y estamos ahí consumiendo una cantidad de cosas, entre ellas tecnologías, y no nos damos cuenta qué hay detrás o qué pudiera haber detrás, porque no vamos a hablar de una conspiración como tal, pero sí que hay detrás de ese estar
ahí como dormidos consumiendo la tecnología solamente, ¿no? Por eso decimos que un poco dejamos de lado la relación con nosotros mismos como consecuencia. ¿Quién estará detrás? Pero bueno, profe, digamos, en la dinámica que se ha estado llevando en el programa, la idea es, antes de la pausa, darle como una pregunta a nuestros oyentes relacionada, digamos, con la temática del programa de hoy. ¿Cuál pregunta podría hacerse, profe? Bueno, yo creo que sí tenemos ese desafío, cada uno, de pensar si contamos con los criterios, pues, para asumir las consecuencias o el impacto que está teniendo y que va a tener en adelante también la inteligencia artificial. Creo que es un tema que está ahí, se nos vino porque el desarrollo es a toda velocidad, se potencia cada vez más y no sabemos pues cuáles son esos criterios para asumirla, para saber si aceptamos las tecnologías, qué hay detrás de ellas y cómo las podríamos asumir o rechazar. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Ingeniería y Filosofía, riesgos de la inteligencia artificial para la humanidad. Profesora Sonia, dada la pregunta anteriormente planteada y el tema propio del programa de hoy, los riesgos de la inteligencia artificial, ¿qué podríamos empezar? ¿Qué ideas podríamos ir proponiendo para empezarla como este problema que nos atrae en el programa de hoy? Bueno, hay un enfoque de formación en tecnología que tiene que ver con tres asuntos. Uno es el aprendizaje, bueno, y esto es formación en tecnología para cualquiera, ¿no? O sea, no estoy hablando del pensum de la carrera de ingeniería, sino de algo que tendría que haber como contenido o como reflexión o como espacio académico en cualquier carrera. Uno tiene que ver con las bases teóricas que usa la tecnología, digamos, lo sabemos, tiene que ver con las matemáticas. En muchos casos, como el procesamiento de señales, tiene que ver con la física, la óptica, con otras áreas que contribuyen, digamos, como a esa materialidad. La lógica. Los filósofos estudian mucho lógica, los ingenieros no. Y es increíble porque mucho del lenguaje computacional es lógico. Entonces llegamos a ver la lógica cuando vemos esa programación y no tendría que ser ahí cuando la aprendiéramos. Igual sí la sabemos, porque si uno no habla lógicamente, pues no se le entiende. Bueno, entonces los esquemas teóricos. Otro asunto son los esquemas prácticos. Cómo se desarrolla una tecnología, cómo se hace para que esos tiempos de desarrollo coincidan, cómo se hace para que se pueda implantar. Digamos, esto tiene que ver con todos los asuntos de mercado, de consideración de los usuarios, de interacción hombre-máquina, todo esto. Y hay un tercer tema que tiene que ver con un conjunto de valores, digámoslo así, que no suene rimbombante, pero un conjunto de valores que se tendrían que cuidar dependiendo del contexto en el que se va a desarrollar esa tecnología. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, los bancos tuvieron yo siempre me refiero a los bancos, pero es porque son los que van más adelante en esto de seguridad y de interacción con los usuarios. Surgió este problema de que las personas
de la tercera edad no podían salir de su casa. Y en general, las personas que son pensionadas no usan medios electrónicos o no usaban medios electrónicos bancarios. Siempre iban al banco, de hecho ese es un programa, ir al banco a reclamar la pensión. ¿Y qué pasa con esas personas? Entonces todas esas personas tuvieron la necesidad de abrir estos medios electrónicos y el problema para los bancos no era solamente pues vengan y lo abrimos. El problema era que no podían salir estas personas de sus casas. Entonces tendrían que hacer una autorización notariada para que alguien hiciera el trámite. Y el otro asunto que era todavía más grave es ¿cómo hacemos para que ya esta persona ingresada al medio electrónico lo pueda usar? Porque esos medios electrónicos estaban pensados para personas que son nativos tecnológicos, nativos digitales. ¿Cómo hacer para que una persona que se crió en una época no digital y que tiene acceso a tecnologías eventualmente, cómo hacer para que se vuelva usuario de esta tecnología? Ese fue un desafío que tuvieron que resolver los bancos y lo resolvieron en muy poco tiempo. Entonces ahí no era, digamos, en 3 meses o 2 meses eso ya estaba resuelto por la mayoría de los bancos. El asunto no era cómo hacer un sistema eficiente, era cómo hacerlo para que lo pudieran usar personas que nunca han usado tecnología, que no entienden las metáforas del mundo tecnológico, que de hecho ni siquiera ven bien, y una cantidad de asuntos relacionados con la motricidad de la persona, con las creencias de la persona, con una cantidad de cosas, ¿no? El asunto es yo por qué voy a usar una tecnología que de pronto me van a robar la plata ahí. Había una cantidad de cosas implicadas que tenían que ver más con el conocimiento de ese usuario y con los valores asociados a ese grupo social. Bueno, eso para poner un ejemplo de cómo no hacer rimbombante el asunto de los valores, pero sí tenerlo en cuenta en el terreno contextual. Entonces, esos criterios, tomándolos como base, uno pudiera modificar dependiendo de qué tecnología va a abordar. Uno pudiera pensar, bueno, por ejemplo, estas tecnologías que modifican lo que hablábamos esa vez del idioma, pero también modifican, por ejemplo, yo puedo grabar un video hablando hoy y luego con ese mismo video le digo a la aplicación, hoy grábeme un video con este libreto. Entonces la aplicación toma el video y lo graba con otro libreto. Eso es una maravilla. Pero si alguien quiere ponerme a decir algo que yo no he dicho y que me pondría en problemas, lo podrían hacer perfectamente con esa aplicación. Entonces, ¿qué seguros va a tener esa aplicación de comprobar si la identidad de la persona que está usando la aplicación es un tercero el que la está usando? Entonces, en cada tecnología tener ese criterio para evaluar, primero como desarrollador, obviamente se nos toca a los ingenieros, pero también como usuarios, saber cómo funciona esa tecnología, conociendo algunos esquemas teóricos y prácticos y saber qué cuidados debo tener con esa tecnología o cómo hacer que se rechace esa tecnología y no se pueda poner en funcionamiento, digamos en un caso extremo o algo así. Entonces, sí, son criterios que tienen que ver con, básicamente, sí, con evaluar el funcionamiento de la tecnología, pero tendría que partir del conocimiento del funcionamiento de esa tecnología. Si yo no sé cómo funciona, probablemente lo que pueda sentir frente a ella es miedo por el desconocimiento. Pero por ese mismo desconocimiento y aprovechando como, digamos, tenemos en esta ocasión este espacio del programa, ¿qué decir o su merced qué podría decir alrededor de, para no ponernos aquí apocalípticos, cómo sobrellevar la inteligencia artificial? O sea, cómo entenderla, cómo inclusive no andar de especulativos diciendo que nos va a quitar la papita o algo a los de humanidades. ¿Qué podríamos decir alrededor de eso? Sí, voy a decir lo que dicen las personas cuando van a responder una pregunta. Gracias por esa pregunta. Un poco sí, cuando las personas no son de ingeniería, asumen, digamos, la afirmación, la tecnología nos va a quitar el trabajo, es como si hubiera una sola forma de hacer el trabajo y la gente asume como una amenaza a la tecnología, como si esa tecnología estuviera en capacidad de hacer todo lo que hace un profesional o hace una persona en determinado oficio. A mí me parece relevante tener en cuenta, bueno, primero eso, que un oficio, una profesión, tiene una cantidad de actividades por realizar. Todas las profesiones tenemos actividades que son muy operativas,
Y así, digamos que aumentando en complejidad, tenemos también actividades que son de creación, de toma de decisiones, de aplicar criterios que aún hoy en día son muy humanos. Y en cuanto a las tecnologías se vayan tomando esas actividades operativas, cada vez un poquito más complejas, a mí me parece que eso está bien y deberíamos bien, aplaudir. Voy a poner nuevamente ejemplos con los médicos y otras profesiones. Digamos, si los médicos antes tenían que pasar sus historias clínicas en un papel y luego ir a buscar la historia clínica, y si era otro médico el que iba a atender al paciente, pues descifrar la letra del médico, que sabemos que esto es como un jeroglífico. Si hoy en día esas historias clínicas están en un sistema y se puede tener acceso a ellas solo con el documento de la persona, caramba, ahí hay una ganancia de tiempo y una ganancia de información para ese médico que está ahí haciendo la consulta muy corta, también sabemos por qué, y eso yo creo que los médicos lo agradecen. Sin embargo, y también sabemos que hay aplicaciones que hacen prediagnóstico, que todo esto que te contaba Hernando que hacemos en los grupos de investigación en la escuela. Entonces sí hay herramientas que van incluso hasta dar criterios de diagnóstico, pero hay un asunto en el que todavía la inteligencia artificial no ha llegado, y es a reemplazar la toma de decisiones del especialista. O sea, cuando el especialista dice, la tecnología me dice que en esas células puede haber cáncer con una certeza mayor del 90%, supongamos. ¿Qué asume el médico? ¿Volver a revisar? ¿Está bien? ¿O asumir el diagnóstico que dijo la máquina porque ya se ha probado que la máquina acierta? Pero el tratamiento y las decisiones al respecto las toma el médico. ¿Qué decisiones pueden venir de ahí? Hacer un tratamiento 1 o 2, o no hacer tratamiento porque ya no hay nada que hacer. O sea, esas decisiones, que pueden ser muchas, todavía están en manos de los humanos. Y así en cada profesión. O sea, si uno dice, nos van a quitar el trabajo, pues el trabajo de pasar historias clínicas a mano, sí, y menos mal. Menos mal ya no va a existir ese oficio para que pueda la gente desempeñarse en otros oficios que le permitan como explotar más su potencial humano. No vamos a asustar a los locutores ni a la gente que trabaja en radio, pero gracias, sabemos profe. Que ya hay muchos... sabemos que ya sí, hubo cierto nerviosismo en esta sala. Sabemos que hay programas que toman la voz de los locutores y hacen los programas con esa voz. Entonces, ¿cuál sería el rol que le correspondería a los locutores en adelante? Yo no sé, esa respuesta no la tengo, pero me imagino que quienes se dedican a este oficio tendrán que pensarlo y hacer cosas de pronto un poco más creativas. Entonces, primero que todo eso, tener en cuenta que las profesiones tienen muchas maneras de ser, de expresarse, de manifestarse, y en cuáles nos vamos quedando, o incluso si hay profesiones que desaparecen, pues tendrán que evolucionar a otras cosas, como han desaparecido muchas profesiones en el mundo. Y la segunda es conocer cómo se hace la inteligencia artificial. Y aquí no voy a dar una clase, pero voy a decir puntualmente cómo se hace. No es la inteligencia artificial, sino hablemos de las inteligencias artificiales. Y podríamos hablar de muchas, de millones de inteligencias artificiales. Cada una es una aplicación. Cada una es independiente de la otra. Y lo que hace cada aplicación es cumplir una función. Entonces, por ejemplo, si la función es doblar a otro idioma un discurso, esa aplicación puede hacer exactamente eso. Esa aplicación no piensa, digamos, si dobla del español al inglés, esa aplicación no piensa en inglés. Esa aplicación no tiene diálogos en inglés. Su única función es traducir del español al inglés y modular una voz. Bueno, serían dos funciones diferentes. Pero de ahí a que digamos, no, ahora la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales ya son traductores simultáneos y entonces nos van a reemplazar en la ONU. Todavía no sabemos si eso pueda pasar, ¿sí? Porque el alcance de la aplicación funcionalmente, porque además es muy complejo lograr que hagan lo que están haciendo hasta ahora, ese alcance todavía no aborda todas las tareas que pudiera hacer un humano. Entonces, esa funcionalidad tiene que ser pensada primero por humanos, y que esto a mí me parece muy importante. ¿Quién piensa las funcionalidades que hace la máquina? Un humano. Quiere decir que el alcance de la máquina va hasta donde el cerebro humano es capaz de concebirlo. Si no hay algo que el cerebro humano no haya concebido que se pueda hacer, la máquina no lo va a hacer porque no le ha dado la orden el humano.
Y además de eso, las máquinas, lo que se busca es que tengan, digamos, un comportamiento ideal, incluso que simule el humano con todos sus errores, ¿sí? Por ejemplo, en una toma de decisiones que tenga que ver con el bienestar de una persona, por ejemplo, un juez que está tomando una decisión sobre una sentencia, si esa sentencia se la dejáramos exclusivamente a las máquinas y fuera ideal, es posible que ese humano resultara como las decisiones de Salomón con el bebé cortado en dos. Pero si muy práctico. Claro, es lo más práctico. Si se lo dejamos a que sabemos que ese juez le mete un poco de humanidad a la decisión, para que pudiéramos dejarle a la máquina esa decisión, tendríamos que meterle esa humanidad, ese toque de humanidad, de compasión, de consideración a la máquina. Vaya, calcúlelo, vaya, hágalo. Entonces, ahí hay un excedente que es humano. Y es un excedente que yo creo que los mismos humanos podríamos decir, venga, dejémoselo todavía a la persona que está ahí, ¿sí? Entonces, saber cuál es el alcance de las máquinas en términos de ingeniería también es muy importante. Saber que las máquinas no piensan, las máquinas no sienten. Las máquinas, cuando ha habido estos chats que empiezan a responder que quiero acabar con la humanidad y no sé qué, son afirmaciones motivadas por la misma conversación. O sea, no es que la máquina quiera acabar con la humanidad, es que la máquina, como va el hilo de la conversación, entiende que ese es el miedo que tiene la persona porque son las preguntas que está haciendo. Entonces le responde eso. ¿Quiere que le responda algo que lo asuste? Venga, yo le respondo. Pero si yo le dijera, me asustan mucho los terremotos, pues me va a decir que seguramente una máquina va a causar un terremoto. Alguna cosa así, porque lo detecta en la conversación con palabras clave y cosas como esas. No porque la máquina esté pensando y mucho menos tenga intenciones. Muy cómica, ¿no? muy práctica la máquina ahí en hacer chanzas de esa magnitud. Un humor un poquito negro, pero sí, para eso la inventaron. Antes de concluir, estimada profe, ¿qué decir entonces de todo lo que se ha abordado antes de que se nos acabe el tiempo? Bueno, tenemos que estar atentos. Digamos, la frase de la enajenación del hombre en la civilización técnica consiste, digamos, en que el riesgo de esa enajenación, digamos, no está en que nos vayan a mandar por señales, ondas, nos vayan a mandar ciertos pensamientos y nos hipnoticen, sino que si somos acríticos y no estamos dispuestos a la reflexión, estamos abiertos a seguir consumiendo tecnologías sin pensar qué consecuencias hay detrás de eso o quién las hizo o con cuáles intenciones. Película de Matrix por ahí. Más o menos, sí. Pero sí, es que es ciencia ficción, pero cuando uno va a mirar, sí es un poco ajustado a la realidad. ¿No hemos visto como un poco similitudes entre los primeros capítulos de Black Mirror? Y uno los ve como que, caray, pero esto no era ciencia ficción y ya más o menos se están haciendo realidad ciertas cosas. Entonces... Ojalá no todas. No, esperemos que no, pero depende de nosotros. Total, profe. Bueno, esperamos nuevamente poder contar con sus valiosos aportes, con su valiosa participación, profe, en un próximo programa. Hemos llegado de esta manera al final de este programa, de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestra invitada, profesora Sonia Cristina Gamboa Sarmiento, por todo el diálogo llevado a cabo. Ay, muchísimas gracias, Hernando. Lo disfruté mucho y espero que los oyentes también. Así será. Igual, esperemos poder volver a contar con su participación en una próxima ocasión, profe. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.